Bien, continuamos con el tema de gestión. La lealtad de los usuarios de los establecimientos de salud se relaciona con, bueno, creo que aquí no hay mucho que explicar, ¿no? Precio, horario y amabilidad, ¿no? Son todos. Es el objetivo de planeamiento estratégico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de planeamiento estratégico? Uy, ¿qué pasó con las láminas? Están más adelante, creo. Bueno, cuando nosotros hacemos un planeamiento estratégico, lo primero que tenemos que definir, ¿qué cosa es? Es la visión, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Y qué cosa es la visión? La visión es lo que nosotros queremos ser en el mediano o largo plazo, usualmente 5 años. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos de determinar. Pero esta visión, que es nuestro sueño, tiene que ser un sueño lograble, un sueño alcanzable. Entonces, en los próximos 5 años, por ejemplo, ¿cuál es la visión de cada uno de ustedes? ¿Cuál es el sueño? Supongamos que sea trabajar en, qué sé yo, en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces, esa es su visión, su sueño para los próximos 5 años. Y para eso ustedes van a hacer un planeamiento estratégico. Para ese planeamiento estratégico para los próximos 5 años, tienen que lograr ciertos objetivos estratégicos. Entonces, si ustedes van a postular o quieren trabajar en el hospital del niño, obviamente tienen que ser pediatras. Entonces, uno de sus objetivos estratégicos es ser pediatra, por ejemplo. ¿Qué otro objetivo estratégico es necesario conseguir para trabajar en el hospital del niño? Ser pediatra, sí, pero si ustedes logran hacer su residencia en el hospital del niño, probablemente tengan más chance de que sean aceptados o de continuar como médico asistente en el hospital. Ese puede ser su otro objetivo estratégico. Otro objetivo estratégico es, bueno, ahora en los institutos no solamente están pidiendo que sean especialistas. Si ustedes tienen el título de especialista y además tienen una maestría, tienen muchísimo más chance de continuar o de ganar un concurso para estos institutos. Entonces, ese puede ser su otro objetivo estratégico. Y así ustedes pueden plantearse varios objetivos estratégicos, pero ¿cuál es el objetivo de estos objetivos estratégicos? Todos apuntan hacia la visión, hacia el logro del sueño. Entonces, el objetivo de un planeamiento estratégico es, la respuesta correcta es ninguna. ¿Pero por qué es ninguna? La primera alternativa dice hacer un plan estratégico. No es la respuesta correcta, ¿no? B, que la organización gane más dinero. Falso, porque hay organizaciones sin fines de lucro que también hacen planificación estratégica. No, el objetivo no es ganar más dinero. Para algunas organizaciones puede ser, ¿no? Pero no se puede generalizar. Identificar y aprovechar sistemáticamente las oportunidades. Puede ser, pero no solamente es ese, o ese no es el objetivo del plan estratégico. No solamente es aprovechar de la mejor manera las oportunidades. D, estar de acuerdo con las nuevas corrientes de administración. Tampoco planeamiento estratégico no es una moda, ¿no? Planeamiento estratégico es la diferencia entre continuar con vida la organización o irse a la quiebra. Entonces, el objetivo del planeamiento estratégico es lograr la visión del planeamiento, ¿no? Aquí la respuesta es la E, ninguna. Sobre la planificación estratégica, lo correcto es A, enfatiza el análisis sobre la acción. B, dirige con rigurosidad inflexible el proceso. Bueno, ningún plan es inflexible, ¿no? Todos los planes son flexibles. Se van modificando, se van adecuando de acuerdo a las circunstancias. C, promueve la participación del equipo de gestión solamente. Falso, porque
tanto para planificación operativa como para planificación estratégica, es necesario que participe todo el equipo, no solamente el equipo de gestión. Busca plantear problemas de la oferta para resolverlos operativamente. Tampoco, no es falso. Su principal objetivo es el adecuado aprovechamiento de oportunidades. Entonces, aquí la respuesta es la A, ¿no? Enfatiza el análisis sobre la acción. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto de planificación estratégica? Planificación estratégica, si lo podemos resumir, es la capacidad que tiene una organización para adaptarse a los continuos cambios que se puedan presentar. Esa es la definición de planificación estratégica. Capacidad de adaptación de las organizaciones. El planeamiento estratégico tiene 6 momentos. El primer momento, como les decía, es el momento anunciativo, ¿no? Hay que plantear cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los valores de la organización. El segundo momento es el momento del análisis. Hay que hacer un análisis del entorno, lo que rodea la organización, y un análisis del entorno, cómo estamos organizados, ¿no? El tercer momento es el momento de síntesis. Aquí hacemos el famoso análisis FODA. El cuarto momento es el estratégico. Aquí identificamos y seleccionamos las estrategias que vamos a implementar. El quinto momento, el normativo, hay que formular cuáles son los objetivos estratégicos. Y el sexto momento es el táctico operacional, ¿no? Aquí hay que determinar cuáles son las actividades y cuáles son los recursos que vamos a necesitar para poder ejecutar esas actividades. La visión, como les decía, la visión es el sueño, ¿no? Lo que nosotros queremos lograr hacer en los próximos 5 años, ¿no? Es la imagen deseada para nuestra organización, generalmente a largo plazo, lo que queremos llegar a ser. En cambio, la misión es la razón de ser de una organización. Es responder a la pregunta: ¿para qué existe la empresa? ¿Para qué existe el negocio? El segundo momento es el momento del análisis, ¿no? Aquí hay que hacer un análisis, como les decía, del entorno a través del análisis epidemiológico, y hay que hacer un análisis del entorno también desde un punto de vista empresarial, ¿no? El análisis del entorno inmediato y el análisis del entorno mediato. En este análisis del entorno mediato es importante, sobre todo ahora, las cuestiones políticas y sociales, ¿no? Hay que evaluar factores sociales, factores económicos, factores políticos y factores tecnológicos. Luego de haber hecho el análisis del entorno, hay que hacer un análisis del entorno, ¿no? Lo que está sucediendo dentro de la organización. El tercer momento es el momento de síntesis. Hay que hacer el análisis FODA. FODA viene de las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El análisis FODA, en resumen, no es otra cosa que una herramienta de gestión. Comprende, como les decía, hacer un análisis interno y un análisis externo, que ya lo hemos hecho en el paso anterior, ¿no? Para hacer el análisis del entorno y el análisis del entorno. ¿Qué cosa es una oportunidad y una amenaza? Miren, ambos son factores, ¿no? La oportunidad es un factor, una situación externa favorable para la organización. La amenaza también es un factor externo, pero es desfavorable para la organización. Las fortalezas y las debilidades, ambos también son factores, ambos son factores internos. La fortaleza es un factor interno favorable para la organización. La debilidad es un factor interno que limita o impide el cumplimiento de los objetivos. Entonces, en conclusión, fortalezas
oportunidades, debilidades y amenazas, todos son factores. Hay factores internos, dos factores internos, las fortalezas y las debilidades, y dos factores externos, la oportunidad y la amenaza. ¿En qué se diferencian? Lo vamos a ver más adelante en un cuadro, cómo diferenciar si el factor es interno o el factor es externo. Eso es clave para poder identificar frente a qué cosa estamos. El cuarto paso es la identificación y la selección de las estrategias. Esta identificación y selección de las estrategias la vamos a usar utilizando la matriz FODA. ¿Qué cosa es la matriz FODA? Es el cruce de nuestro análisis interno, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, con las oportunidades y las amenazas que identificamos en el análisis externo. Al hacer este cruce de las fortalezas, debilidades con oportunidades y amenazas, vamos a tener esta famosa matriz que le llaman la matriz FODA. Al hacer el cruce de fortalezas con oportunidades, vamos a tener potencialidades. Debilidades con oportunidades, vamos a tener los desafíos. Al hacer el cruce de las fortalezas con las amenazas, vamos a estar frente a riesgos. Y al hacer el cruce de las debilidades con las amenazas, vamos a tener las limitaciones. El quinto momento es el momento normativo. Aquí hay que formular los objetivos estratégicos que vamos a plantear en el plan. Y el último momento es el momento táctico operacional. Aquí vamos a identificar todas las actividades que son necesarias y además los recursos que vamos a necesitar para poder ejecutar esas actividades. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué la planificación estratégica enfatiza el análisis sobre la acción? Porque antes de hacer la ejecución de las actividades, hace un análisis bastante extenso de lo que está sucediendo fuera de la organización y de lo que está sucediendo dentro de la organización. Ese análisis exhaustivo se hace antes de hacer el análisis FODA. En el análisis FODA identificamos en el análisis interno nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las oportunidades y las amenazas a las cuales puede estar expuesta nuestra organización. Y después de hacer todo ese análisis, recién nosotros identificamos las estrategias que vamos a implementar. Y después pasamos ya a la identificación de los objetivos estratégicos, las actividades, los recursos que necesitamos. Entonces hay mucho énfasis en el análisis antes de ejecutar el plan. De acuerdo a las técnicas de planificación del sector público, el enunciado, el centro de salud tiene que proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de toda la población residente en su ámbito de influencia. Corresponde a una definición de ¿qué cosa es? ¿Es una misión? ¿Es una visión? ¿Qué cosa es una imagen horizonte, imagen objetivo y visión? Los tres son sinónimos. Imagen horizonte, imagen objetivo y visión son sinónimos. La mayoría le llaman visión, pero hay algunos que le llaman
A la visión le llaman imagen horizonte y otros le llaman imagen objetivo. Este término metaestrategia en realidad no existe, ¿no? La meta es un objetivo cuantificable o un objetivo cuantificado y la estrategia es la forma como voy a lograr yo el objetivo, es el cómo, qué debo de hacer para poder lograr el objetivo. Entonces la única que nos queda es misión, ¿no? Y aquí la respuesta es la D, ¿no? La definición que nos están dando en la pregunta es la definición de la misión, la razón de ser de este centro de salud, ¿no? Su razón de ser es proteger la dignidad personal, promover la salud, etc. En el planeamiento estratégico en salud, los problemas epidemiológicos son componentes del análisis del... Lo vimos anteriormente en una de las primeras láminas. El análisis epidemiológico o la identificación de los problemas epidemiológicos se hace cuando estamos haciendo el análisis del entorno, ¿no? Lo que sucede alrededor del establecimiento de salud. En el Perú actual, el cuidado de la salud está en los primeros lugares de la agenda política del Acuerdo Nacional. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud solo ha podido desarrollar precariamente su rol rector y conductor, aquí es sectorial, ¿no? La combinación de estos dos factores en una matriz FODA permite identificar la siguiente estrategia. Entonces, esta es la estrategia FODA que les había comentado, ¿no? Esta es la matriz FODA, y dentro de la matriz FODA tenemos 4 estrategias: potencialidades, desafíos, riesgos y limitaciones. Entonces, analicemos el problema. En las primeras líneas nos dice: el cuidado de la salud está en los primeros lugares de la agenda política del Acuerdo Nacional. El análisis lo estamos haciendo como Ministerio de Salud. Entonces, que para el Acuerdo Nacional tenga dentro de su agenda los problemas de salud, ¿de quién depende? ¿Depende del Ministerio de Salud o no depende del Ministerio de Salud? No depende del Ministerio de Salud, ¿no? El Acuerdo Nacional es el conjunto de partidos políticos que se reúnen para decidir las políticas de Estado. Tienen representantes de todos los partidos políticos y se ponen de acuerdo. ¿Cuáles son las políticas de Estado para los próximos años? El último acuerdo nacional para el sector salud ha sido el año 2007. Y se han planteado las políticas de Estado en el sector salud hasta el año 2021. ¿No? Entonces, este es un factor externo. Pero este factor externo ¿es positivo o es negativo para el Ministerio de Salud? Que esté los problemas de salud en la agenda del Acuerdo Nacional es positivo, ¿no es cierto? Entonces, si es externo y es positivo, ¿qué cosa es? Es una oportunidad, ¿no? Entonces, en esta primera parte tenemos una oportunidad. Después nos dice: al mismo tiempo, el Ministerio de Salud solo ha podido desarrollar precariamente su rol rector y conductor sectorial. Que el Ministerio de Salud haya desarrollado precariamente su rol rector es un factor interno o externo para el Ministerio de Salud. Es un factor interno, y además ese factor interno es positivo o negativo. Negativo. Si es interno y es negativo, ¿qué cosa es? ¿Una fortaleza o una debilidad? Es una debilidad, ¿no? Entonces, en la primera parte tenemos una oportunidad.
y en la segunda parte tenemos una debilidad. ¿Qué cosa es? Un desafío, ¿no? Es un desafío. El médico jefe de un centro de salud, al efectuar el análisis de situación para formular su plan anual, se informa que la asignación presupuestal a su establecimiento para el próximo año va a ser incrementada de manera significativa. De acuerdo a la técnica FODA, deberá considerar este dato como... ¿Qué cosa es? Tenemos nuestra matriz FODA, ¿no? ¿Cuál es el factor? El factor es, hay un incremento de la asignación presupuestal, ¿no? Entonces, ese incremento de la asignación presupuestal, ¿de quién depende? ¿Depende del establecimiento de salud o no depende del establecimiento de salud? No depende del establecimiento de salud, ¿no? Si no depende del establecimiento de salud, es un factor externo. Ese factor externo es positivo o es negativo para el logro de los objetivos del establecimiento. Si le van a incrementar el presupuesto, eso es positivo, ¿no? Entonces, tengo un factor externo y además es positivo. Eso es una oportunidad. De acuerdo al análisis FODA de un centro asistencial del MINSA, la característica poblacional alta tasa de analfabetismo materno corresponde a... Entonces, ¿cuál es el factor? El factor aquí es la alta tasa de analfabetismo materno. ¿Este factor es interno o es externo? ¿De quién depende esta alta tasa de analfabetismo materno? ¿Depende del centro de salud o del establecimiento de salud? No. Si no depende del establecimiento de salud, entonces es externo. ¿Y ese factor es positivo o es negativo? Para el logro de los objetivos del establecimiento es negativo. Entonces, si es externo y es negativo, estamos frente a una amenaza. Durante el año 2006, una comunidad de 800 habitantes, el 60% son mujeres, el 40% son varones, el 7.5% son adultos mayores. Se planifica una campaña de atención y se espera atender al 10% de cada grupo señalado. ¿Cuántas atenciones se debe programar por segmento poblacional? Entonces tenemos tres segmentos, ¿no? Tenemos hombres, mujeres y adultos mayores. ¿Ok? Son los tres segmentos. ¿Cómo calculamos las atenciones para cada segmento? Nos dan el dato, ¿no? Nos dice 60% de la población son varones, perdón, son mujeres. Aquí le he calculado al revés. Aquí en lugar de hombres pónganle mujeres. ¿Ok? Entonces me dice el 60% son mujeres. Entonces, ¿cuántas mujeres hay? 60% de 800 es igual 480. ¿Okay? Hay 480 mujeres. Y de estas 480 mujeres me dice que voy a atender solamente al 10%. Entonces le tengo que sacar el 10% de 480. Y eso es igual 48. De la misma manera, estimo, aquí no es mujeres, es hombres, ¿no? 40% son varones. 40% de 800 es igual 320. De estos 320 varones, solamente voy a atender el 10%. Esto es igual 32.
Y el tercer segmento son los adultos mayores. Los adultos mayores me dice que es el 7.5% de la población. 7.5% de 800 es igual a 60. El 10% de 60 es igual a 6. Entonces, la respuesta es 48, 32 y 6. La respuesta es la A. En el puesto de salud de Yuramarca ha sido designado un médico. El personal anterior era técnico. El médico necesita desarrollar sus funciones gerenciales. ¿Cuál sería la primera actividad a realizar? A. Desarrollar programas educativos para la población. Falso, ¿no es cierto? Antes de desarrollar programas educativos necesita tener información si es necesario o no implementar estos programas educativos. Elaborar un plan de salud y analizar la situación de salud a través de este plan. Falso, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación de salud no se analiza a través del plan. Para elaborar el plan necesitamos como insumo la situación de salud, el análisis de la situación de salud. C. Realizar un diagnóstico de las enfermedades más frecuentes. Es posible, pero no es todo, ¿no? D. Solicitar más personal porque con el que cuenta no es suficiente. Y por último, elaborar el análisis de la situación de salud local. Entonces, la primera actividad que debe de realizar es, ¿cuál? La E. Siempre debe empezarse con un análisis de la situación. Siempre. En este caso, para hacer un plan, para hacer una capacitación, para trabajar con la comunidad, etc. Siempre debemos de tener un análisis de la situación. Un centro de salud realizó la evaluación de sus servicios del año 2009. Si tiene una población total de 12.000 habitantes, 3.000 personas atendidas y 6.000 consultas médicas. Pregunta, ¿cuál fue la intensidad de uso o concentración? ¿Cómo se calcula la intensidad de uso o concentración? ¿Cuál es la definición? Intensidad de uso o concentración. Es el número promedio de servicios o actividades que reciben los usuarios de un establecimiento de salud. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Calculamos colocando en el numerador, en este caso, las atenciones realizadas. Y en el denominador, los usuarios o la población atendida. Tenemos 6.000 atenciones y 3.000 usuarios. Entonces, la intensidad de uso o concentración va a ser igual a 2. ¿Qué significa ese 2? Que en promedio, los usuarios de este establecimiento de salud han recibido 2 atenciones por año, ¿no? Esa es la interpretación de la intensidad de uso o la concentración. Un centro de salud programó para el año 2009 realizar 2.000 controles de crecimiento y desarrollo para 1.500 niños menores de 5 años, utilizando 800 horas enfermeras. Al finalizar el año atendió 200 consultantes nuevos, 300 reingresantes y 500 continuadores, utilizando 600 horas enfermeras. El porcentaje de avance de meta en atenciones fue. Pues en estas preguntas de gestión vienen bastantes datos distractores, ¿no?
En los problemas les había comentado que tenemos que identificar 3 tipos de datos. Los datos explícitos, los datos que le van a servir para poder solucionar el problema. Los datos implícitos están en la pregunta, pero están escondidos. Y el tercero son los datos distractores. Los datos distractores son aquellos datos que son colocados en la pregunta con el objetivo de confundirlos. No se utilizan obviamente para solucionar el problema. Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje de avance de metas? El porcentaje de avance de metas, en este caso de las atenciones de crecimiento y desarrollo, colocamos en el numerador las actividades que han sido realizadas. Y en el denominador vamos a colocar aquellas actividades que han sido programadas. Entonces, ¿cuántas actividades han sido realizadas? En este caso, atenciones, ¿no? ¿Cuántas atenciones han sido realizadas? Tenemos 200 consultantes nuevos, 300 reingresantes y 500 continuadores, ¿no? Estas son las actividades realizadas. Las actividades programadas, aquí me dicen que han programado 2000 controles, no de crecimiento y desarrollo. Esos son los únicos datos que vamos a utilizar para solucionar el problema. Todos los otros son datos distractores, ¿no? La población de niños, las horas de enfermeras programadas y horas de enfermeras utilizadas. Son datos distractores. Lo colocan ahí para distraerlos, para confundirlos. Entonces, haciendo esta operación, me da un porcentaje de avance de 50%. El objetivo general del plan operativo anual es disminuir la móvil mortalidad de la población infantil mediante actividades preventivo-promocionales y mejorar la calidad de atención en los centros y puestos de salud. Se ha encontrado que el problema central es el trato inadecuado del personal de salud. Pregunta: ¿cuál es la herramienta de calidad más útil para hallar las causas y efectos de este problema? Este problema lo habíamos visto ya en la reunión anterior. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Para poder analizar los problemas teníamos 2 herramientas, ¿no? Una era el árbol de problemas, ¿no? Y esta es la herramienta que más utilizamos cuando nosotros queremos analizar los problemas. ¿Por qué? Porque me permite analizar cuáles son las causas de problemas y también me permite evaluar cuáles son los potenciales efectos que pueda tener. Entonces, de la lista que tenemos aquí de herramientas que se pueden utilizar, la más adecuada para poder analizar los problemas es el árbol de problemas. En un centro de salud, la enfermera da una charla sobre control prenatal a un grupo de madres. La semana siguiente, la obstetriz da la misma charla al mismo grupo de madres. La enfermera ordena a una técnica de enfermería que realice una visita domiciliaria, mientras que el médico manda a la misma técnica que lo ayude en el consultorio externo. Estos problemas, ¿a qué componente de la administración corresponden? Entonces, ¿cuál es el primer problema? Tenemos 2 profesionales que hacen la misma actividad. Es decir, la distribución de las tareas o las actividades no ha sido distribuida de manera adecuada. Esta distribución inadecuada de las tareas, ¿a qué función de la administración corresponde? A organización, ¿no es cierto? Corresponde a la función de organización. Después nos dicen,
La enfermera ordena una técnica de enfermería que realice una visita domiciliaria, mientras que el médico manda la misma técnica que lo ayude en el consultorio externo. Es decir, un personal tiene dos jefes. En otras palabras, la jerarquía de la organización no está claramente establecida. En una organización, cada trabajador debe tener un solo jefe. Y aquí vemos que esta trabajadora tiene dos jefes. Una enfermera que le dice una cosa y el médico que le dice otra cosa. Ese es un problema de jerarquización en una organización. Y este problema, ¿a cuál de las funciones de la administración corresponde? También es la organización. No, ambos problemas son de organización. Recuerden que en la función de organización, las actividades que se realizan son distribución del trabajo, de las tareas o de las actividades entre todos los miembros de la organización. Es establecer las jerarquías que debe haber dentro de la organización. Establecer cuáles son los mecanismos de comunicación dentro de la organización. Establecer cuál es el organigrama de la organización. Todas estas son actividades que están dentro de esta gran función que es la organización. Entonces, los dos problemas que nos describen aquí son problemas de organización. Según la norma técnica de categorías del establecimiento del sector salud, aprobada en julio del 2004, es un establecimiento de salud que brinda atención ambulatoria con internamiento de corta estancia, principalmente materno-perinatal, corresponde a la categoría 1.4, ¿no? Yo les había mostrado la tablita, creo que aquí está, sí está. Los niveles de atención versus las diferentes categorías, ¿no? En el primer nivel de atención están los puestos y centros de salud. La diferencia entre el 1.1 y el 1.2, ambos son puestos de salud, es que en el 1.1 es solamente puesto de salud, en el 1.2 hay puesto de salud con médico. Entre el 1.3 y el 1.4, la diferencia está en el internamiento, ¿no? Ambos son centros de salud. Centro de salud con internamiento, centro de salud sin internamiento. Entre el 2.1 y el 2.2, ¿cuál es la diferencia? El hospital 2.1, ¿qué cosa tiene? Tiene todas las especialidades básicas, más anestesiología. En cambio, el 2.2 tiene todas las especialidades. ¿Y qué más? UCI, pero una UCI general. Y los hospitales de nivel 3 son aquellos hospitales que tienen además las subespecialidades. Y dentro de las subespecialidades también están las UCIs, que son especializadas. No, eso es en grandes rasgos la diferencia entre los diferentes niveles, o entre las diferentes categorías, perdón. En un sistema de intercambio en el cual la demanda de los compradores interactúan con la oferta de los vendedores, ¿qué cosa es? Tenemos compradores y vendedores. Ese es un mercado. Pero aquí tenemos dos opciones, ¿no? Un mercado a secas y un mercado imperfecto. ¿Qué cosa es un mercado imperfecto? Tiene dos características. Primero, reducido el número de ofertantes. Y segundo, falta de homogeneidad en el producto. Tres tipos: monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Entonces, la respuesta aquí es mercado a secas, ¿no? Porque no me dan más información. No puede ser un mercado imperfecto.
Es característica del líder, marque lo correcto. ¿Se basa en técnicas administrativas? No necesariamente, ¿no? Muchas veces los líderes actúan más por intuición, no tienen esa cualidad. Obviamente que un líder que maneja la parte administrativa es genial. B, trabaja por reacción, falso, ¿no? No es reactivo, ¿no? Es propositivo. C, desarrolla el trabajo en base a comisiones de trabajo, falso. D, posee una visión común. ¿Verdadero o falso? Verdadera, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Posee una visión común y a veces le llaman visión compartida, porque esa visión no solamente es la visión del líder, sino es la visión de todos sus seguidores. Por eso le llama también visión compartida. Imagen horizonte, imagen objetivo, visión compartida, todos son sinónimos de visión.